Cámaras, continuamos. Bueno, entonces les estaba comentando esta historia. Aquí estaba, justamente relacionada con esta historia. Entonces les decía, esta parejita tomó esa decisión guiada no por el cerebro. Esa decisión la tomaron guiada por su corazón lleno de emociones y lleno de hormonas, porque la emoción del enamoramiento produce una inundación hormonal, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces las decisiones ahí se vuelven menos racionales y se hacen más emocionales. Y eso es bien peligroso porque ahí no se toma bien las decisiones. Entonces, bueno, estos chicos ya decidieron y se escaparon de la casa y se fueron a parar en Cuenca para buscar trabajo. La chica ni siquiera era bachiller, nadie le daba trabajo. Para lavar platos en los restaurantes, ¿sabe qué le decían? Mi hijita, mínimo tiene que ser bachiller, así no le puedo dar trabajo. Además es menor de edad, no le puedo dar trabajo. Fin. ¿Y qué hacía sin trabajo? Bueno, el chico como quiera era mayor de edad, por ahí había conseguido un trabajito en la llantera de Cuenca. Hay una reencauchadora de llantas de la General, creo que es, o de la Continental, no me acuerdo qué marca. Entonces le dieron un trabajito ahí, pero fue por 1 o 2 meses y nada más. Y ya comenzaron a sufrir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y justo en ese tiempo, jóvenes, al igual que ahora, bueno, pero en ese tiempo quizá era mucho más todavía, la gente comenzó a migrar muchísimo, a migrar a Estados Unidos y a España. Y ahí este muchacho, al verse desesperado que no encontraba trabajo, se hace amigo de unos coyoteros que pasaban gente a Estados Unidos, entre México y Estados Unidos. Y le dice, si quieres, yo te doy trabajo, acompáñanos a nosotros a pasar la gente entre Estados Unidos y México, entre México y Estados Unidos. Nosotros llevamos hasta Honduras, de ahí vamos por tierra hasta México, y en México les pasamos la frontera por el desierto. Y ahí te pagamos, le dice, te pagamos bien. Y el muchacho se mete en ese trabajo terrible, que no es trabajo. Eso es un acto ilegal, ilícito. Pasar gente ilegal es un delito. Y este muchacho metió las patas, como se dice, en ese tipo de actividad. Y bueno, como le comenzó a ir bien y los coyotes le pagaban bien, ya pues se comenzó a hacer de su dinerito y venía acá al Ecuador y disfrutaban de la buena vida con la novia, con la chica con la que convivían y pensaron que todo iba a ser color de rosa. En eso, como vieron que el negocio daba mucho dinero, la chica ya cumplió 18 años y ella ya se metió también a trabajar en eso, siendo mayor de edad. Ella actuaba como una especie de secretaria, hacía los contactos, recibía las llamadas de las personas que iban a emigrar y los organizaba y los enviaba y los enviaba. Bueno, en ese punto, jóvenes, en ese punto llegan y lo agarran preso al novio de la chica por tráfico ilegal de personas. Lo condenan a no sé cuántos años de cárcel acá en el Ecuador y a la chica comienzan a buscarla porque ella era también cómplice de esa actividad ilícita. La pobre muchacha, según lo que nos contaba la familia, no nos contaban dónde estaba ni nada, ¿no? Por temor y por miedo. Pero la familia contaba que le tocó irse al oriente por Chuchufindi, eso queda en la provincia de Sucumbíos, La Guagri, en esos cantones lejísimos en la selva, por ahí le tocó irse a la chica solita a refugiarse y a trabajar de lo que sea para tratar de seguir adelante, porque en Cuenca la policía la buscaba para meterla a la cárcel. En eso terminó una decisión que no la tomaron con el cerebro pensando bien, sino que la tomaron con el corazón, dejándose llevar solo por los sentimientos. Entonces, mis estimados jóvenes, hay decisiones que nos pueden cambiar la vida. Y cuando usted esté frente a una de esas decisiones, espérese un ratito, piénselo bien, analícelo, pida consejo y después sí tome la mejor decisión. No se apure, hágalo con calma, hágalo despacio. Bueno, entonces fíjense jóvenes, las emociones influyen muchísimo en la toma de decisiones. ¿Por qué, jóvenes? Porque resulta que
como les decía, cuando hay emociones fuertes, como por ejemplo el enamoramiento, es una emoción muy, muy, muy fuerte. Y el cerebro del ser humano se ve influenciado directamente por las hormonas que segrega el cuerpo de la persona enamorada. Entonces esas decisiones son muy emocionales y poco racionales, poco inteligentes. Y es ahí donde se cometen muchos errores. Es ahí donde la chica queda embarazada siendo una adolescente. Es ahí donde el chico va a ser padre de familia y no ni siquiera termina el colegio. Entonces así suceden las cosas, jóvenes. Por eso hay que pensar bien las decisiones que se van a tomar, porque le pueden cambiar la vida. A otro caso de unos jóvenes eran de segundo bachillerato el muchacho y la chica era de primero de bachillerato. Asimismo, tomaron decisiones con el cerebro lleno de hormonas del enamoramiento, ¿no? Y a la final, bueno, la dejó embarazada la chica y el papá del muchacho le dijo, mijito, hasta el día de hoy te doy estudio, así que de ahora en adelante tú te vas a hacer cargo de pagarle las consultas médicas a la chica. Tú le vas a comprar pañales, ropa, leche, juguetes, medicina y todo lo que necesite la criatura y todo lo que necesite la chica durante el embarazo. Y el muchacho, pero papá, si yo no tengo plata, tranquilo que ahora te voy a llevar a trabajar conmigo y ahí te vas a ganar tú el sueldo de cada mes. Y con ese sueldo tú lo vas a atender. Yo no te voy a dar ni un centavo. Tú te vas a acercar. Te metiste a soldado, ahora aguántate. Entonces el muchacho, ¿qué le tocó hacer? Pues que abandonó el colegio, no se graduó de bachiller y le tocó ir a trabajar, frustrando de esa manera también muchos de los sueños que él y ella tenían. Ellos tenían los sueños de estudiar, la universidad, que esto, que lo otro. Con esta situación se acabó esos sueños. Les tocó ir a trabajar. Entonces, fíjense, jóvenes, hay decisiones que pueden cambiar la vida para siempre. Por eso hay que tomar bien esas decisiones. Bueno, sobre la definición de la decisión, creo que ya ¿qué es una decisión? Pues ya lo tenemos claro. Podríamos quedarnos con esta definición que está en negrita. Es la capacidad de resolución y la voluntad de ejecución de una persona frente a un problema. Eso es tomar decisiones. Entonces, pero acuérdese cuáles son las mejores maneras de tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Para tomar decisiones acertadas y basarse en la objetividad de los datos más que en los deseos, ojo, eso es tomar decisiones adecuadas, basarse en la información, en los datos antes que en los deseos. Por tanto, se debe distinguir entre necesidad y deseo. A ver, Saúl Mite, ¿cuál será la diferencia entre necesidad y deseo? Explíquenos usted con palabras fáciles. Necesidad es lo que uno necesita y deseo es, digamos, lo que uno quiere obtener. Pero no lo necesita debido a muerte, ¿no? Eh, claro, o sea, no es como que algo que dices, lo quiero para allá, pero si lo quisiera tener con el tiempo, o me lo imagino. Correcto, claro. Puede ser que con el tiempo, pero no es algo urgente, que debido a muerte, que ya lo necesita. Eso es el deseo, ¿no? Entonces, a veces yo veo que en publicaciones, a veces en redes sociales, etcétera, por ejemplo, publican la foto de perdón, de un auto superdeportivo lujosísimo, de esos que valen cientos de miles de dólares. Y por ahí un chico publica, necesito uno de esos. Mentira, usted no necesita eso. Si no tiene un carro de $500,000, usted no se va a morir, usted no necesita eso. Que usted desee, que usted tiene el deseo de tener eso, un carro de esos algún día, está bien, pero no es una necesidad. Entonces hay que distinguir entre necesidad y deseo y siempre darle prioridad, pues obviamente, a las necesidades. Primero atender las necesidades y de ahí sí, lanzarme a conquistar y a trabajar por mis sueños, por mis deseos. Ese es el orden lógico, ¿no? Muy bien, entonces, jóvenes, nuestra mente realiza una serie de procesamientos de información, análisis, para formar estrategias necesarias para nuestra vida diaria. Ese proceso se lo conoce como toma de decisiones. Miren qué importante.
Las decisiones se las toma en el cerebro y con el cerebro, pero procure siempre hacerlo analizando las cosas, analizando los datos, trabajando sobre la materia prima fundamental, dice aquí en el segundo párrafo. La información es la materia prima y fundamental. Es decir, antes de tomar una decisión, infórmese, averigüe todos los datos posibles sobre lo que usted quiere decidir. Averigüe todas las consecuencias posibles que se le pueden venir. Con toda esa información, ahí sí tome de la decisión. ¿Sí? Entonces, la información es esa materia prima fundamental. Atención, factores personales claves para la toma de decisiones. Hay factores que influyen, por supuesto. Por ejemplo, los valores de cada persona influyen en la toma de decisiones. Influyen mucho. Por ejemplo, esto se lo ha demostrado mediante estudios psicológicos y tiene comprobaciones científicas. Que cuando una persona es apegada a valores religiosos, sea cual sea la religión, eh, ese factor de los valores religiosos se convierte en un factor de protección frente al embarazo adolescente. ¿Por qué? Porque la religión le enseña el valor de la pureza, el valor de la castidad. La religión le enseña que es pecado, por ejemplo, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, que no se debe convivir un hombre y una mujer sin que antes estén casados, que lo primero que tienen que hacer es casarse, de ahí sí vivir juntos. Eso inculca la religión, esos son valores religiosos. Entonces, las chicas y los chicos que tienen estos valores religiosos, entre esa población hay menos incidencia de embarazos adolescentes, porque en su mente hay esos valores y esos valores funcionan como una especie de freno de emergencia. Por más que ya se esté de pronto enamorado, enamorada, tenga el novio, la novia, pero esos valores que están en su mente le ayudan a controlarse, a frenarse en muchísimos casos. Entonces eso es positivo. Eso es positivo. Y una persona que tenga esos valores va a ser de las personas que dicen, no, yo sí formo una familia, lo que sea, pero primero tengo que casarme. Yo así nomás no me voy porque no hay ninguna seguridad, ningún compromiso serio, ninguna garantía de nada. No, primero el matrimonio y de ahí sí a formar un hogar. Pero otra persona que no tenga este tipo de valores, va a ser más fácil que simplemente diga, bueno, sí, voy a hacerme yo algún compromiso, así nomás, sin casarme nomás, hasta ver y cómo nos va y esto que el otro. Entonces, bueno, sí se dan cuenta cómo los valores influyen a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, cada uno, jóvenes, trate de sembrar, cultivar, hacer producir y cosechar muchos valores humanos para que usted pueda cosechar buenas decisiones humanas también. Entonces ahí tenemos, miren, la escala de valor. Otra cosa que influye en la toma de decisiones para tener éxito es la fuerza de voluntad para ejecutar las decisiones. Mis estimados jóvenes, si ustedes deciden estudiar tal o cual carrera, deben tener fuerza de voluntad para que pase lo que pase, usted la lleve hasta el éxito, hasta que consiga el título en esa carrera. No importa cuánto sacrificio le toque hacer. El estudio es sacrificado, jóvenes. Es difícil el estudio, pero el que tiene fuerza de voluntad lo consigue. Se lo aseguro, lo consigue. Pase lo que pase, lo consigue. Les cuento aquí una anécdota también de la vida real. Tenía un primo, él estudió en un colegio en el campo, en la provincia de Loja, el único colegio que había. Es un pueblo pequeño, bueno. Y el papá de mi primo tenía por ley que a sus hijos e hijas solo les daba estudios hasta el 10º grado de básica. Hasta 10º nomás les daba estudios. ¿Cuál era su filosofía de vida? El señor decía, hasta 10º grado es suficiente porque ya aprenden a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, lo que sea. Hasta que tengan 15 años, basta. Con eso ya suficiente que estudien. Él decía, después de los 15 años, tienen que venir a ayudarme a trabajar a mí el campo. Ahí tengo bastantes hectáreas de terreno para sembrar el café, las naranjas, los guineos, para cuidar el ganado. Tenemos chanchos para criar, gallinas para criar, así que vengan a trabajar, ya nada de estudiar. Entonces, fíjense que la mayoría de los hijos
solo les daba el estudio hasta 10º grado. Pero uno de sus hijos le salió extremadamente dedicado al estudio. Y cuando llegó a 10º grado, todos los años resultó el escolta. Salía de escolta de honor. En la escuela, en 8º, 9º, 10º era escolta, escolta, escolta. Entonces, cuando llegó a 10º, el tutor, el inspector, el psicólogo del colegio fueron a hablar con el papá. Y le dijeron, mire, su hijo es bueno para el estudio. Déjele estudiar también el bachillerato, que se gradúe del colegio completo. Y lo convencieron al papá. Una vez que se graduó de bachiller, el papá le pregunta al chico, le dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Y el chico le dice, papá, quiero ser doctor. Y el papá le dice, ¿qué? ¿Estás loco? Pero ¿cómo si tú que estudias en este colegio del campo, nosotros que nunca ni casi ni a la ciudad hemos salido, estás loco? Le dice, anda a trabajar nomás ahí en el campo. Y el chico, no, yo quiero ser doctor, ayúdeme papá. Y le dice, usted solo ayúdeme alquilándome un cuarto en Loja, que yo ahí veré cómo me las arreglo y yo voy a estudiar y quiero ser doctor. Y dicho y hecho, le alquiló un cuartito pequeñito y se fue a la ciudad de Loja a estudiar. No tenía ni computadora el muchacho. Le iba a pedir la computadora a mis hermanos, que mis hermanos también estaban en la universidad estudiando para abogados. Y entonces a mis hermanos les pedía la computadora y se turnaban para usar la computadora. Mi mamá contaba que cuando se despertaba a las 6 de la mañana para hacerles el desayuno y que mis hermanos salgan a la universidad, lo encontraba mi primo despierto trabajando en la computadora. No había dormido nada. Toda la noche estudiando, haciendo los deberes de la universidad, le convidaba el desayuno y se iba directo a clase sin haber dormido ni una hora. Porque miren, medicina, por ejemplo, es una carrera fuerte, es una carrera que hay que leer y estudiar mucho. Pero el muchacho tenía fuerza de carácter, fuerza de voluntad. Nadie le quitaba de la mente la meta que se había propuesto. Para no hacerles largo el cuento, se graduó con honores en la Facultad de Medicina de Loja y consiguió una beca y se fue a especializarse en Argentina. Y en Argentina, después de especializarse, se quedó trabajando allá en Buenos Aires, en un hospital. Allá es doctor en medicina, es médico que trabaja en Buenos Aires. Ese es un ejemplo de fuerza de voluntad. Por eso, jóvenes, si usted decide estudiar la carrera que sea, por más difícil que sea, si usted tiene fuerza de carácter, fuerza de voluntad, le aseguro que usted lo va a conseguir. Lo va a conseguir y no habrá poder humano y no habrá barrera que le evite de conseguir su meta. Así que bueno, jóvenes, ánimo. No alcanzamos de hacer el taller en la clase, les voy a subir como tarea. Es una tarea sencillísima, no se van a demorar más de 5 minutos en hacerla. Así que realice por favor esa pequeña tarea que le voy a poner en la plataforma. ¿Listo? Profe, no Diga. importa que ya haya subido la actividad hace rato, 2 minutos. O sea, le subí 1 y 7. Es que no se quería subir esa asignación. Ya, ya no, tranquila. Yo ya veo ahí cuántos minutos. Si no son muchos, no hay problema. Igual le reviso. Solo pasé 2 minutos. Ya, tranquila, Justin, no hay ningún problema. Bueno, jóvenes, entonces eso, cuídense y espero que, bueno, el tema de hoy, pues, les dé luces y tomen siempre las mejores decisiones en su vida. Cuídense, que pasen bien.